21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra que has traído el día de hoy. Sí, Señor. Señor, guíame para que la congregación conozca más de ti, de tu palabra, lo que quieras transmitirlo el día de hoy, para que su espíritu, Señor, te conozca cada día más y tenga revelaciones de lo alto de lo que es tu palabra. Amén. Podemos sentar. Antes de comenzar con la prédica, quiero decirle una cosa. La próxima semana, el Señor me levantó desde el día de ayer que tenemos que hacer ayunos. La iglesia como tal, yo creo mucho en el ayuno, en la oración y el ayuno, y creo que no hay cadena, no hay barrera, no hay pared de ladrillo que se pueda levantar entre los cristianos, que el Señor por unción la quiebra. Yo voy a proponer para la próxima semana arrancar un ayuno. O sea, cada quien va a hacer un día de ayuno en particular. ¿Ok? Los motivos los vamos a afinar en el día de hoy, los vamos a pasar. Primero tenemos el caso de Selma, el caso de mi hermana Marta, el caso de Beatriz. Vamos a comenzar por allí. ¿Ok? Porque yo sé que se pueden romper todas esas cadenas que están limitándonos nosotros como iglesia para poder disfrutar de esa cosa tan preciosa que es tener a nuestro compañero, a nuestro padre, a nuestro amigo directamente en la iglesia. Sé por lo que están pasando, sé que es difícil, particularmente yo pasé 8 años y medio orando por mi mamá, 8 largos años y medio, pero sé que el Señor cuando me habló un día, estábamos haciendo el inicio de un servicio en la primera iglesia que abrimos, y se levantó una profesora al final y dijo, hermano Celso, ¿qué pasó? Quiero decir algo, ¿qué pasó? El Señor me dijo, no en tu tiempo, en mi tiempo le llegará a tus manos, o sea, para llegar a sus manos. O sea, entonces y ahí la iglesia, como sabía el clamor que estábamos pasando, orando por mi madre, porque mi madre era católica, la iglesia se levantó en gozo porque sabíamos, todos sabíamos lo que, así como sabemos nosotros. Y bueno, esa fue confirmación para saber que el Señor estaba consciente de la situación y que estaba pendiente. Pero en su momento se dio, no es el mío. O sea, porque no quiere rápido, pero el Señor sabe cuál es el momento y así mismo se dio. Y por eso yo doy la gloria y la gracia al Señor por ese hecho. Pero así mismo estamos con ustedes, sabemos lo que sentimos, pero hay que tener confianza en el Señor. No hay que desanimarnos. Yo siempre te he dicho, Francisco, un hombre de Dios, siempre le mando saludos, no lo conozco, pero sé que en su momento él va a llegar así como muchas personas. Así como muchas personas. Y yo tengo tranquilidad con eso. ¿Okay? No me voy a mortificar. Okay. Bueno, ya aclararemos por mensaje el día que le corresponde al ayuno a cada quien. Va a ser un ayuno de 6 de la mañana a las 6 de la tarde. El que no pueda por una situación u otra, lo puede hacer hasta las 12 del día. Pero vamos a comenzar ayunando por esta situación. Bien, esta palabra que nos trae el Señor el día de hoy, yo le digo honestamente, ha sido difícil traerla porque necesariamente cuando nosotros conocemos al Señor, lo queremos tener siempre, como hemos hablado todas las personas que han iniciado la conversación, lo queremos tener siempre a nuestro lado, como esa gallinita que tiene sus alas y abraza a los pollitos y los cubre del frío, de la lluvia y tal. Así queremos nosotros tener al Señor. Y la esperanza de todo cristiano, cuando llegan a los pies de Cristo, es ir al cielo cuando se parte con el Señor. Todos queremos ir al cielo.
Pero lamentablemente nosotros sabemos a esta altura que hay mucha gente que también se ha perdido. Hay mucha gente que lamentablemente ha desviado los caminos, que se ha apartado del Señor, que ha cometido actos malos, que han denegado la fe. Y la palabra dice que cuando pasan este tipo de cosas ya no hay sacrificio que valga. Entonces, por ese hecho, nosotros como cristianos necesitamos saber y entender, como yo le digo a Laura, el día de mañana nosotros vamos a estar en el cielo. Nos vamos a conocer, sí, pero no vamos a hacer cosas. No vamos a hacer cosas. No se paren. Ya te conocí, no, allá no, eso fue allá abajo, aquí no. Sí, entonces, pero el sueño de todo cristiano es poder presentarse ante Jesús. Es mi sueño en particular. Presentarse ante Jesús, abrazarlo, besarle sus manos y besarle sus pies. Eso es lo que yo quiero. ¿Entiendes? Porque necesariamente sé todo lo que ha hecho con nosotros, todo lo que hizo, todo lo que sufrió. Y yo tuve una revelación tremenda el día que yo entendí en el Espíritu, en una prédica de José Ramírez, allá en Cumanacoa, cómo la magnitud de él, lo que recibió, lo que cargó todas las potestades del mundo sobre él, para que se bajara esa cruz. Y él soportó todo eso, ¿por quién? Por amor a nosotros. Ahora, nosotros, en este hecho, todos queremos estar ahí, pero lamentablemente no todos van a estar en ese poder. Muchos de nosotros van a estar apartados de él. Yo recuerdo un libro que cayó en nuestras manos hace ya varios años atrás, que lo puse en mi visita de noche en la habitación, allá en Venezuela, con la intención de leerlo, pero tampoco el tiempo que uno tiene para hacer las cosas para leerlo y no puede leerlo. Me llamó el dueño como al mes. Celso, ¿qué fue, mi hermano? ¿Leíste el libro? No. Necesito preguntarle. Muy bien, gracias. Yo dije a Laura, mira, qué pena con este muchacho. Qué pena. Vamos a preguntarle al Señor qué es lo que quiere mostrarnos. ¿Qué quiere mostrarnos a nosotros este libro? ¿Por qué? Porque no ha permitido que nosotros lo leamos. Hicimos una oración y abrimos el libro a lo loco. Y nuestros ojos se clavaron o se afianzaron en una frase que el escritor del libro vivió. El escritor del libro vio que el Señor lo arrebató, tuvo una experiencia, lo arrebató y estaba él frente a la gran Jerusalén. Estaba Jesús en la puerta, dice con vestidura blanca preciosa, enorme, grande, y había mucha gente esperando por entrar a la Nueva Jerusalén. Y había mucha ansiedad de las personas. Y entonces Jesús habló. Jesús dijo, apartado de mí, no los conozco. Y en ese momento, dice el hermano que es americano, que vio y pudo ver los ojos de esa gran multitud, no poca, sino una gran multitud vestida de blanco, que estaban como en pánico. Y ahí terminó. Dije, Dios mío, qué fuerte. Que nosotros lleguemos a los caminos, queremos estar con Él, pero llega un momento que nosotros no podemos estarlo. Entonces, mi ocupación durante esta semana ha sido escudriñar bien estos 3 versículos. En el sentido porque es un versículo que nos lleva a nosotros de temor. Particularmente cuando yo la primera vez que lo leí hace ya varios años me llenó de temor. Oye, ¿cómo es que después conociendo a veces me decía, apártate de mí, no te conocí, hacia dónde de matar? Entonces, lo que queremos es escudriñar este hecho, saber que necesariamente nosotros tenemos un momento para con el Señor, pero que necesitamos estar confiados, como dijo mi hermana Marta ahorita, necesitamos estar confiados que cuando nosotros partamos de aquí, estemos en su presencia. ¿Por qué? Porque nosotros lo anhelamos. Nosotros no podemos estar en una situación contraria al deseo de Él y al deseo nuestro. Porque ¿qué hizo Jesús en la cruz por nosotros? Él lo dio todo. Lo dio
todo. ¿Por amor a quién? A todos nosotros. Él no apartó, voy a apartar esta lente o para después y después no. Él dio todo por amor a nosotros. Y el hecho de darlo todo por amor a nosotros nos llama la atención. Que así como Él lo dio todo por nosotros también tenemos que darlo todo por Él. Muchos no me entienden. Muchos lo llaman, y todos lo enfocan con la cuestión del dinero. No es el dinero. Va más allá. Va más allá porque este verso es, digamos, es el final de una gran predicación que hizo el Señor. ¿A través de qué? Del Sermón del Monte, que está en el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Este es prácticamente el final. Pero 2 versículos anteriores, el Señor habla de la puerta estrecha. Si ustedes van al versículo 13, ustedes se dan cuenta que el Señor habla de esa puerta estrecha, esa puerta angosta. Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Es una situación de que estos caminos son así, son fuertes. Son caminos de muchas decisiones como nosotros como cristianos. Tenemos que entender que estos caminos no son fáciles. Para muchos no son fáciles, porque hay que dejar muchas cosas. Ustedes recuerdan al rico que iba por el camino y vio a Jesús y le dijo: Jesús, ¿qué puedo hacer para tener vida eterna contigo? ¿Qué le dijo Jesús? Vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Cierto? Pero ¿qué dijo el muchacho? No, yo tengo muchas cosas. Yo no voy a estar vendiendo todo para seguirte a ti. ¿Por qué me quiero? Sin nada. O sea, la puerta estrecha significa eso. O sea, ese desapego a las cosas para poder estar con el Señor Jesús. Ayer escuché un testimonio de una hermana que, aunque muchos crean que de repente la situación de muchos cantantes que han llegado a los caminos al Señor y se han desviado, porque hay muchos que han llegado últimamente y se han vuelto a su pasado. Hoy algunos en República Dominicana, que el hombre ha seguido perdurado. ¿Okay? Ha seguido perdurado. En este caso hablo de Juan Guerra. Juan Guerra hasta el mes pasado estaba financiando 2 grandes templos en República Dominicana. Uno más grande que otro de la Romana. La Romana es la zona VIP, digamos, de República Dominicana, y el templo es bastante grande, lo estaban financiando él con su dinero, y otro más pequeño, y el tercer templo llegó con esta señora que una persona se lo presentó, le dice a la señora: mire, ahí está un señor muy bien vestido que quiere hablar con usted. Y dice: cuando vi Guerra que se le apareció, mira, me dijeron que querían construir un templo y tal. Sí, pero bueno, pero no es molestia. Pues espérate un ratito, le digo a Juan Luis Guerra, espérate un momentito, que estoy haciendo 2 templos así y tal, y cuando termine con uno por lo menos, yo inmediatamente, ok. Bueno, entonces la señora empezó en el espera y en la oración, entonces dijo lo que acaba de decir Marta. Dijo: yo te he conocido a ti, yo te he conocido a ti, te he encontrado a ti, yo no tengo que esperar por nadie, yo me voy a arrodillar a aclamarte a ti. Y empezaron a mover oración. ¿Qué pasó? Llegó un emisario de Juan Luis Guerra a casa de la pastora esta, y Juan Luis Guerra le mandó a decir: mira, ahí te estoy mandando $44,000, que son como más de 24 millones de pesos dominicanos, para que construya el templo. Y con eso construyó y sobró para la obra. Entonces, son personas que cuando conocen al Señor lo dan todo, lo damos todo. Entonces, bajo ese mismo esquema, nosotros también como cristianos debemos darlo todo a Él. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Él no es político, Él no es presidente de Estado, Él no es concejal, Él es Dios mismo. Entonces, bajo ese hecho, tenemos que entender que a veces tenemos que caminar por esa puerta estrecha.
son puertas difíciles, caminos difíciles, caminos donde tú ves que tú ves grandes congregaciones con muchísima gente, pero lamentablemente, yo lo que le pido al Señor, Señor, abre los ojos a la congregación y muéstrale dónde están, muéstrale el camino, ¿ok? Porque muchos creen, no, tiene una congregación de 12,000 personas y todos se van para el cielo. Mentira, mentira, muchos quedarán afuera. Entonces, bajo ese hecho, tenemos que entender que este versículo no debe preocuparnos, sino más bien debe ocuparnos. Ocupar. ¿En qué sentido? En el sentido que hay una frase en el versículo 21 que tenemos que sacarla con puntitas. Dice la palabra así en el versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Vamos a repetir: el que hace la voluntad de quién? Del Padre. El que hace la voluntad de quién? Del Padre. De mi Padre. No es mi voluntad, es la voluntad del Padre. Entonces, tenemos que tenerlo, este hecho, tenemos que tenerlo muy cierto en nuestros corazones, porque nosotros estamos aquí no para hacer la voluntad del pastor, sino la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre quiere hijos obedientes. Este es un punto, obedientes. Quiere hijos que en realidad lo amen. Quiere hijos que sean, que estén echados para adelante en toda situación. No hijos de canzones. Entonces, para comenzar, yo quisiera definir la palabra voluntad, que es lo que refiere a la expresión, la voluntad de mi Padre. ¿Qué es voluntad? Según la Real Academia dice, la capacidad del ser humano de elegir, obedecer o desobedecer una voluntad divina. La capacidad que nosotros tenemos para aceptarla, hacerla o para rechazarla. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es la voluntad del Padre para con nosotros? Primero, que creamos en su Hijo. Hay muchas personas en la iglesia que no creen en Jesús, sino creen en el pastor. O en Dios solamente. Creen en el pastor nada más. O sea, ¿por qué? Porque es el que predica, es el que va bien vestido, es el que va a llevar, qué sé yo, lo que sea. Pero creen más en él. Y entonces, así le hable Dios, así le indique Dios, no creen. Entonces tenemos que entender que Dios quiere que creas en Jesús, su Hijo. Porque la Escritura dice en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a quién? Envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree, no crea, no es pasado, es creer presente, que yo cree, tenga salvación y vida eterna. Entonces, el Padre lo que quiere es que tengamos esa posibilidad. Fíjense que en Juan capítulo 6, versículo 6, Juan. Capítulo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Repito, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Okay? Entonces, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Entonces, hermano, creer en Jesús no es una afirmación mental que muchos puedan tener. No es que yo creo en Jesús y está aquí, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. No. Es una cuestión de espíritu, es una cuestión de necesidad. Saber que por la situación que estemos pasando, Él puede ayudarnos. Miren, Él puede ayudarnos. Hace como un mes y medio pasó una cosa que ustedes no van a creer. Pero sí vamos a creerlo porque todos somos cristianos y sabemos que puede acontecer. Una señora hondureña con un niño de 2 años y tanto, enfermo con cuestiones de la médula espinal. Vendió todas sus cositas en Honduras, se lo pagó a un, ¿cómo se llama? Un zorro, un coyote. No, a un coyote para que lo pasaran por el río Bravo. ¿Y qué hizo el coyote? Como son todos hijos del diablo,
dejó a la pobre mujer sola con un niño apenas 2 años. ¿Qué es un coyote? Y entonces, Una persona que pasa gente por Tráfico la de- frontera, Sí. ilegal. entonces la pobre mujer se arrodilló viendo, porque iba también con otras personas, y el río Bravo estaba crecido. El río Bravo tenía en ese momento 4 metros de profundidad. 4 metros de profundidad. ¿Qué hizo la mujer? Cree en Jesús. La mujer se arrodilló con sus brazos que estaba malito. Dijo, Señor, yo me di todo por venir a este país para que atendiera a mi niño. Yo en ti creo y yo sé que ese río no me va a detener. Si tú lo quieres. La mujer se levantó y la gente, no vale, ¿qué haces tú? ¿Qué? No, detente. La mujer caminó sobre las aguas del río Bravo. Aleluya. Aleluya. El río Bravo. Y del otro lado del río Bravo están filmando. Estoy por buscar el video para eso. Están filmando. ¿Sabe quién lo está filmando? La patrulla fronteriza. Y él lo está viendo y no cree lo que está viendo. Porque no es fácil creer que una persona camina sobre las aguas. Y la mujer llega a la otra orilla con los pies sequitos, las sandalias sequitas. Inmediatamente el hombre atiende a la señora y al muchachito, llama a una ambulancia, recogen al niño, y lo llevan al hospital a atender al niño. Eso pasa. Cuando tú crees en Jesús, eso acontece. Nosotros lo vemos como una cuestión difícil, una cuestión que nos puede hacerse. Puede hacerse. Entonces, ¿qué pasó con el agente fronterizo? Renunció a la frontera, a esa parte, y se dedicó a ayudar a todos los inmigrantes que pasaron por su situación. Entonces, el hombre está ayudando, porque vio algo que sus ojos nunca podían ver. O sea, que una persona caminara bajo las aguas, y estoy hablando que son como casi entre 100 y 200 metros el agua del río Bravo. Imagínense ustedes. No es la primera vez que veo un testimonio de este tipo, pero es asombroso cuando uno cree en el Señor. Y esta mujer humilde creyó, obró, se arrodilló y actuó. Y Jesús la llevó de la mano. Es esto que es increíble, ¿verdad? Vamos a dar una pausa al Señor. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses. Primero Tesalonicenses, ¿qué? Por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Este es un tema que vamos después a ahondar en otras prédicas, porque eso lo verán. El Señor dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa y santidad y honor. El Señor quiere que nosotros seamos santos. Este es un tema que después vamos a profundizar y vamos a ver específicamente en otra prédica. Pero la santificación es necesaria para nosotros. Yo recuerdo cuando llegué a los pies de Cristo y me dijeron, oh santo, me dijo un hermano, tú eres santo. Yo soy santo. Yo tengo esa concepción, porque no tengo una aureolita aquí. A mi caso tiene que ser una aureola grande, ¿entiendes? Pero yo no me reía, o sea, no entendía el término santo. Pero el Señor quiere que nosotros seamos santos, porque Él es santo. Porque si eres un padre que es santo, Él quiere que tus hijos también sean santos. Es como cuando tú tienes hijos, tú dices, mire, yo soy, ejemplo, administrador comercial. Yo quiero que mi hijo sea administrador comercial. Que si tú eres médico, yo conozco familias extendidas de médicos, que el abuelo fue médico y su hijo fue médico, y el hijo de ese hijo fue médico, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? El Señor quiere eso, santificación en nuestra vida. Que no veamos aquí, nos comportemos de una manera y estando allá nos comportamos de otra. ¿Okay? Que tengamos presente que no estamos solos, que dentro de nosotros está el Espíritu Santo y está oyendo, está escuchando, está oyendo hasta los pensamientos tuyos, tú lo sabes. Entonces, bajo ese hecho, tenemos que hacer un esfuerzo por ser santos como iglesia. Y esa es la voluntad del Padre, que nosotros seamos santos. ¿Okay? Que nos apartemos del pecado y que vivamos conforme al carácter de Cristo. Porque muchos pecamos a diario, pero otros son más agresivos, les gusta mucho la mentira, y los mentirosos, dice la palabra, no estarán en el reino de los cielos.
por poner un simple ejemplo. ¿Ok? Entonces, tenemos que ser santos. Amén. En tercer lugar, vamos regresemos al libro de Mateo, al capítulo 22. Al capítulo 22, versículo 37. 37 al 40. Fíjense una cosa. Jesús le dijo, versículo 37, capítulo 22 de Mateo. Jesús le dijo, amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo repito. Amarás al Señor tu Dios con todo corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y cuerpo. ¿Ok? No dice la palabra amarás a tu pastor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? Dios quiere que lo haga. Esa es la voluntad del Padre, que lo haga. Cuando Moisés estaba por sacar el pueblo de Israel al desierto, ¿qué le decía el Señor a Moisés? ¿Qué le decía Moisés a Faraón? Deja ir de mi pueblo, porque yo quiero que me adoren en el desierto. ¿Okay? Yo quiero que me adoren allá en el desierto. Entonces, ese hecho representa un hecho de amor que el Señor quiere. Nosotros somos criados iguales de semejanza. Somos creados a su identidad, somos igual, cabeza, tronco, extremidad, de todo igual al Señor. Pero Él quiere que nosotros lo amemos. Nosotros allá arriba en el cielo no vamos a estar cuando truco ni ¿no? Nos vamos a estar adorando constantemente. ¿Ok? Entonces, bajo ese hecho, tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas. Hay personas que se desvían hacia otras cosas. Aman más el trabajo, aman más el dinero, aman más a la familia. No, mi familia primero. Y apartan esa reunión que debemos tener con el Señor. O aman el carro. Yo conozco a uno que está perseguido ahorita en Chicago y tiene una barbaridad de camioneta. Y todo lo que hace es una mala camioneta. Le decía, mira, no permite que se acerquen ni lo toquen, nada. Que una camioneta bellísima, hermosísima. Pero ¿de qué le vale si no conoce a Dios? ¿De qué le vale? ¿De qué nos vale amar lo material o amar lo impersonal, como es la familia o la casa o los bienes, si tú no amas al Señor? Todas esas personas que ustedes ven en los medios de comunicación social que están robando, adulterando, matando, violando, ¿de qué les vale? Si el día cuando cierren los ojos no van a estar en el frente del Señor, van a estar en otro lugar. Aunque ustedes vean funerales donde la persona lo entierran en su carro, sí, porque él quería que lo enterraran en su carro. Yo he visto varios que tienen el carro con él y dicen, bueno, pero ese carro no va a ir con él para el cielo. Como hacen los egipcios, Entonces, los enterraban con sus pertenencias. Entonces, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Tenemos que entender que el Señor quiere que nosotros lo amemos. Porque esa es la voluntad del Padre, que tengamos amor, y no solamente a Él, sino a uno por nosotros. Un amor genuino, no un amor interesado. Que Efri ame en el buen sentido de la palabra al hermano Pedro, como si tiene una necesidad. Nosotros vamos a enfrentarnos la semana que viene a días de ayuno. Lo hace por amor a Pedro y se pone en su lugar. Yo hace este ayuno, Señor, porque yo amo a mi hermano Pedro. ¿Entiendes? Yo quiero que él salga de esta situación, Padre, que en nombre de Jesús. De eso se trata, amar al prójimo. Que si te toca la puerta de tu casa a las 3 de la mañana porque tienes una necesidad, ábrele la puerta. Ábrele la puerta. No hay problema. Como nos pasó a nosotros en Cumaná, que a las 5 de la madrugada se apareció un hermano de la iglesia, pero estaba endemoniado. ¿Okay? Con el vigilante de la organización. Señor Celso, mire, yo no quería dejarlo pasar, pero él insistió, mira cómo viene, sin camisa y sin zapato. ¿Me entiendes? Entonces, ahí estuvimos bregando en el porche de la casa. Le dije, en el nombre de Jesús,
estás en mi casa, aquí tú no levantas la voz, no haces bulla, te quedas tranquilo y sales de ahí la hora por bostezo, en el nombre de Jesús, por bostezo. Y ese hombre empezó a bostezar de una manera, bostezó, y cuando terminó, pastor, ¿qué hago yo aquí? Imagínense ustedes, endemoniado, los mismos demonios lo llevaron para casa, para mi casa. ¿Okay? Y entonces ahí le recibo desayuno, le vendí una franela, lo llevé así, lo llevé a su casa, una cosa. Pero eso es porque uno ama al hermano. Porque si tú no amas al hermano y que ese te muergan aquí a las 5 de la mañana, ay, pero te hicieron, no abran la puerta, no, todo domingo. Hay un versículo de eso. Nosotros queremos. Le dice Laura, calienta agua. Sí, calienta agua. Nosotros queremos eso, amar al prójimo. No importando, yo sé que a veces nos cuesta, porque hay unos que tenemos un amor muy grande, un amor medio, un amor mínimo, pero amor hay que quitarse toda esa estructura y amar al prójimo. Porque hay en 1 Juan capítulo 3 dice que no debemos amar al Señor de labios, sino de corazón. Okay. Tú puedes decir, Jeffrey, yo amo al Señor, pero a la hora de la chiquita, lo dijiste de la boca hacia afuera. Pero aquí, lo importante está aquí, lo que está dentro de ti. Por eso que tenemos que amarlo de todo corazón. En cuarto lugar, que seamos obedientes. El Señor quiere, con voluntad, que nosotros seamos obedientes. Vayamos al libro de Juan, capítulo 14. Juan 14. Juan 14, versículo 15. Dice la palabra Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Esa es una expresión que nos marca a todos. Si tú sabes que el Señor nos mandó, de ahí la palabra mandamiento, nos mandó a que guardáramos los mandamientos que hacemos nosotros, Él nos guarda sus mandamientos. Entonces, gracias. Entonces, no podemos ser considerados hijos obedientes. ¿Okay? Porque el hijo obediente obedece al Padre. Un hijo de familia, Laura a veces me obedece, no me obedece, pero me obedece. Depende. Pero ella me obedece y mis hijos me obedecen. Y de una cosa y esto, y ellos van, porque obedecen al Padre. Tenemos que ser obedientes al Señor. Si el Señor te dice que guardemos sus mandamientos, ¿quiénes somos nosotros para no guardarlo? Para apartarnos de Él, para tomarlo por poca cosa. Miren, yo tengo un grupo de profesores de allá de Venezuela, de mi universidad, y hay como 164 o 46, no recuerdo el número, miembros de ese grupo de profesores. Y yo predico mi palabra ahí. Yo no pierdo tiempo. Yo sé el momento que voy a predicar y tal. Y entonces, como veo que están exaltando mucho a la Virgen, yo le escribo que la Virgen es una idolatría y me voy con los versículos y tal. Y entonces salta una muchacha que yo conozco, hija de un abogado amigo que ya falleció, y hermana de unos amigos, profesores también, que son todos buena gente. Entonces yo digo, bueno, pero es que los mandamientos dicen que no tenemos que tolerar cosas, imágenes y cosas de esas, por esto. Carajo, me dijo, carajo, los mandamientos. O sea, le digo, fue tan despectiva por la cuestión de los mandamientos. Digo, Dios mío. Yo dije, los mandamientos son para cumplirlos, le dije. Y más tú que tú estudiaste conmigo en un colegio católico. Le dije. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que entender que esa obediencia le agrada al Padre. Fíjense que Jesús pasó por distintas situaciones. A partir de los 30 años, bastantes situaciones, sembró la palabra, predicó, sanó, libertó, se sometió al dominio humano porque lo quiso él, no porque ellos lo quisieron. ¿Okay? ¿Y qué hizo él? Fue obediente hasta muerte de cruz, dice la palabra. Entonces, si Jesús fue obediente, tenemos que copiarlo, tenemos que ser como Él, tenemos que buscar la manera de que
que esa obediencia sea voluntaria de nuestra parte, no sea obligada, sino que esa obediencia tiene que ser con amor. ¿Ok? Tiene que ser con amor. Una obediencia genuina, una obediencia real y verdadera. Porque si el Señor, por ejemplo, te llama, como le dije a Omar, que se asustó, le dije, Omar, cuando tú conozcas más al Espíritu Santo, tú te das cuenta que Él es tremendo. Él te llama a cualquier hora y tú tienes que obedecer y levantarte a orar porque Él te está esperando para orar. ¿Cómo es eso, Celso? Me dije. Entonces yo le dije esta semana, mira, yo tenía experiencia de que me tocan la puerta de la habitación. Le dije, me tocan, me dan por la cara, así como cuando uno levanta a un niño, levántate. Me dan en el pecho, levántate, me tocan los tobillos, levántate. ¿Ok? Tantas situaciones. Y yo le decía, y él me dice, oh, si a mí me toca la puerta, ya me voy contigo. O sea, se asustó todo. No te preocupes, tú lo que tienes que hacer es, Señor, gracias por levantarme. Te levantas, te acomodas, te acicalas y vas y te metes en oración con Él. Esa es la cuestión. No hacer lo contrario, no ser obediente. Es decir, Señor, es muy temprano. Le dije, y me dijo, ¿y tienes otra? Sí, claro, a las 3, el martes, a las 3 de la mañana, me levanté ya al baño a las 3, por equivocación diría yo, vi la hora, las 3, me acosté. Y cuando me acosté, ¡ping! Un timbre. Señor, sí, gracias, ya voy. Me estaba esperando en mi sitio. Entonces, en eso consiste parte de lo que es la obediencia con el Señor. Porque Él quiere hijos que lo amen, que lo obedezcan, que sea sincero con Él. Por eso que, aunque la voluntad del Padre es alinear nuestra vida con su palabra, porque Él quiere que nuestra vida esté alineada con su palabra, aunque incluso hasta cuando cueste. Eso es lo natural, cuando cueste. Cuando eso duele, cuando eso te va a romper el alma o te va a romper lo económico, duele, hay que obedecer. Porque tú no sabes lo que tiene pensado el Señor para cada uno de nosotros. Entonces ese hecho, hay que entenderlo como un elemento significativo en cuanto a la obediencia. Y la obediencia, yo siempre he dicho, tú quieres bendiciones, tú tienes que ser obediente. Muchos buscan las bendiciones sin ser obedientes y eso está raspado. ¿Okay? Algo que me parece muy interesante del hebreo es que la palabra obediencia en hebreo es shama, que significa oír, prestar atención y por implicación obedecer. Pero cuando lo agregamos y lo mezclamos con el nombre de Yahweh, que es nuestro Dios, Yahweh Shama, significa Dios está presente, Dios está allí. Entonces, ¿de verdad estamos presentes cuando leemos los mandamientos y cuando queremos seguir la palabra de Dios? ¿O estamos ausentes de su palabra? Porque mandamientos significa obediencia. La obediencia significa estar presente a la palabra de Dios y estar activo en el cumplimiento de su palabra. Entonces me pareció interesante que lo quería compartir porque ya esa palabra la tenía y la fui a confirmar y todo. Y es hermoso porque a veces decimos, Dios mío, pero tú no me escuchas, pero ¿por qué? Que no sé qué cosa. Dios. Y hay veces que Él está en silencio. De la misma manera ocurre cuando nosotros no obedecemos sus mandamientos. En nosotros estamos acallando nuestros oídos a la voluntad de Dios. Y pues la obediencia en el Señor, eso es lo que significa en hebreo. Sí. Entonces, es bonito. Entonces es significativo y hay que ser claro de que aunque duela lo que el Señor te está mandando a hacer, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, repito, sabe lo que está haciendo con tu vida. ¿Ok? Sabe lo que está haciendo con tu vida. Entonces, el quinto punto y el último es que, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que sus hijos den frutos. Este es otro tema que voy a tratar exclusivamente, punto por punto, más adelante.
a otra. Ahora, la palabra del Señor dice que en Juan 15:8, este es el glorificado de mi Padre en que lleves mucho fruto. Entonces, muchos consideran que el fruto es, oye, vas a una iglesia y ves, la iglesia tiene 13,000 personas. ¿Tiene fruto? ¿Es iglesia? No, lamentablemente no. Los frutos son particulares. Los frutos nos indican a nosotros si estamos siendo obedientes al Señor y estamos rompiendo con ese carácter anterior que nosotros tenemos. Porque en la iglesia hay muchas personas aún que no han nacido de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Volver a comenzar a reiniciarse, como cuando usted resetea el teléfono y comenzar una nueva vida con Cristo. Entonces, si nosotros nos vamos al libro de Gálatas 5, usted puede ver que el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, todas esas tipos de situaciones son necesarias en cada uno de nosotros. Entonces, usted dirá, bueno, yo tengo paz. No sé. Cuando tengo una situación contraria a mí, tengo paz. Yo he visto a personas que dicen, no, yo estoy tranquilo. Conocí un pastor que tenía 50,000 problemas en una iglesia regularmente grande. Y me dice, mira César, yo pongo todas mis cargas en el Señor. Yo tengo paz. Muy bien, así es. Pero si yo lo veo inquieto, como pajarito en rama o en grama, quiere decir que ese hombre no tiene paz. Entonces, el fruto tenemos que buscarlo, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a que demos fruto. Porque la palabra dice que todo árbol que no dé fruto, está puesta su hacha a pie para que ese árbol que no da fruto, echarlo ¿a dónde? Ajá. Muchos de la iglesia no les gustan decir este tipo de cosas, pero hay que decirlo. Tenemos que dar frutos. Son frutos genuinos. Tenemos que tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos que ser buenos. Tenemos que ser mansos. Ante una situación que nos invite a caernos a golpe de una persona, tú tienes que aflorar tu mansedumbre, hermano. O no como una persona que vi yo, estábamos unos 5 personas cristianas, entre comillas todos, y salió uno diciendo que donde estoy trabajando es una persona que me está haciendo la vida loca, que yo barro por aquí, yo barro por allá, y me quita esto, me quita lo otro, pues yo estoy cansado, yo iba a caer a piña ahí, pero quiero salir eso una vez. Y yo lo frené, le dije, disculpa hermano, ¿tú eres cristiano? ¿Por qué tú actúas así? ¿Tú no confías en el Señor? Y el hombre se puso rojo, se puso rojo. Y los demás me vieron como si viera gallina con sal, pero si viera gallina sal. Me vieron con desagrado. Uno tiene que ser claro. He visto pastores también famosos de mucha ímpetu, diciendo que llegó un hermano y lo molestaba mucho en el servicio y tal, qué sé yo. Y el hombre tuvo el tupé de decirlo en el púlpito, que él quería esperar terminar el servicio porque quería ir afuera para entrarse a golpe con el hermano. No, es una cosa, sí, una cosa bárbara, una cosa que no tiene cabeza para nosotros. Nosotros tenemos que reflejar o ser como la imagen reflejada de Jesús en nosotros. Jesús nunca se agarró con nadie. Jesús no tuvo paz, Jesús fue bueno, fue santo. Entonces tenemos que hacerlo eso también. Tenemos que tener todas esas características y saber, hermanos, que los frutos son necesarios. Para ti nada te vale, bueno, pero es que yo hice milagro. Yo soy, bueno, es que no fuiste tú, ¿vale? Entiéndelo. Yo se lo digo a todo el mundo. Eso no lo hiciste tú fuiste el medio. Eso lo hizo el Señor. Eso no es tuyo. Ah, bueno, sí, porque yo conozco personas que tienen esos dones, pero tienen una vida de desastre. No te preocupes, el Señor lo va a juzgar. Pero esos dones se los dio el Señor, se los prestó, porque son del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener ese objetivo, esa sabiduría, para entender que esos dones, si tú das sanidad, si tú libertas, por poner un ejemplo, no, tú no puedes darte de importante, y tú no puedes darte de que tú te apartaste del Señor, porque ya tú eres Dios. Tú eres Dios y tú haces todo eso. ¿Sí? Um momento mesmo, quando os discípulos voltam a estar reunidos, ele diz,
nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, e aí depois o próprio Jesus disse, não se alegrais que vuestros nombres estão escritos em livro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto yo lo aclaro porque lo voy a detallar dos puntos de esta predicación mucho más adelante, porque nuestra condición tiene que ser esa, tenemos que dar frutos. No podemos ser que nos estén señalando, como la vez que estaba predicando en Comunacoa, en una organización, y agarré una hermana así, y yo predicando a la hermana, y entonces, bueno, yo le dije, mira a mi hermano Dimas, es un hombre de Dios. Y ella me dijo, ¿quién? Dimas. Ese hombre se mantiene agarrándose o peleándose con la mujer. Salen los platos por la ventana, esa grosería y todo. Y que yo sea como el hermano Dimas. A mí se me cayó la cara de vergüenza. Yo no sé qué dije, no recuerdo qué fue lo que dije. Pero entonces quiere decir que ese hombre que lo usa muchísimo el Señor no tiene frutos. En aquel momento no tenía frutos. Entonces, por ese hecho importante tenemos que ser un reflejo del Señor. Tenemos que bajar la ira que podemos tener, tenemos que bajarle a las palabras. Tenemos que actuar siempre de buena fe, no con engaño ni con mentira. Tenemos que ser claros y concisos con nosotros mismos y con la tercera persona. ¿Por qué? Porque el Señor nos está viendo. Y para concluir, Santiago en capítulo 1, versículo 22 dice, seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Entonces, engañándonos, porque nosotros mismos nos engañamos. O sea, Santiago 1, 22. Tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Qué significa hacedores? Ponerla en práctica, obedecerla, seguirla. ¿Okay? No solamente cometerlo así, porque el Señor te dice que seas manso como cordero, pero tú eres un lobo. No puede ser así. Tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer lo que dice la palabra del Señor. Hay que saber diferenciar, hermanos, entre las obras y la relación con el Señor. Muchas personas se desvían, como dije ahorita, cuando tienen un don, se la creen el rey de toda Patagonia, y entonces se apartan, y entonces ellos son ¿cómo se dice en el argot? Son los ungidos, y entonces hay que tomar cita para hablar con él, y entonces él pierde toda relación porque ya le agarró gusto a esa cosa. Pero lo mejor es la relación con el Señor. Llegar al Señor diario, Señor, aquí estoy, perdóname si estoy llegando tarde, y empezar a conversar con Él, como lo dijeron algunos de los que ustedes pasaron ahorita, y conversar con Él como estamos conversando nosotros. ¿Okay? Plantear toda nuestra situación. Recuerda que la palabra dice que antes que tú vayas a orar, ya el Señor sabe lo que tú vas a decir. Entonces tú lo que haces es reflejar en eso el carácter tuyo. Otro punto de la conclusión es que la obediencia es importante y el carácter transformado de cada uno de nosotros. Porque nosotros no podemos ser los mismos cuando entramos a la iglesia. Tenemos que tener ese carácter transformado que lo da la palabra. Y la obediencia es importante, ¿por qué? Porque si nosotros obedecemos al Señor, el Señor nos va limpiando, nos va acomodando, nos va preparando. Esto es un proceso de poco a poco. A veces tenemos que ser pasados por fuego, a veces tenemos que ser llevados en amor, a veces tenemos que ser llevados con fuerza. A mí me llevaron con fuerza. ¿Okay? Yo lo repito, a mí me llevaron con mucha fuerza, porque el Señor sabía y conocía mi carácter. Y dice, no, ese no, con amor, ese no hay. Hay algo que me pareció muy interesante, que mucha gente cree que Dios habla de manera simbólica y cree que es algo que no es así en el mundo espiritual. Y es que nosotros somos como árboles. Y nosotros como árboles tenemos raíces, y esas raíces, la única manera que se nutran es si estamos juntos a ríos de agua viva, que significa estar cerca de Cristo y de la palabra de Cristo. En una oportunidad el Señor me mostró que yo era un puro árbol, era un árbol, pero era solo hojas, y que venía un viento y no tenía ningún fruto. Y que por eso es que el Señor en aquel tiempo no me había dado nada, porque era pura apariencia y no tenía fruto. Entonces, aunque uno pueda conocer mucho de la palabra, todo lo demás, ok, está bien, este buen comienzo, pero ese comienzo no se puede quedar así para siempre. Nosotros tenemos que seguir caminando, no como árboles andantes, sino como perseverantes en Él,
para llevar así mucho fruto, porque nosotros somos los pámpanos, el Abid. Entonces, la única manera de producir esos frutos es dejándose moldear por el Espíritu Santo. Porque sí, tenemos el Espíritu Santo, pero lo escuchamos. Escuchamos al Espíritu Santo. Yo, todos estos días, y porque yo estoy, no sé si ustedes conocen esa fase de la regla, que es la lutea, que la lutea te pone, mira, amargada, tú no quieres hablar con nadie, tú estás, mira, tope. Y yo siempre le pido, Espíritu Santo, ayúdame en esta etapa, que yo no mate a nadie, porque yo, hasta con mi mamá, yo estoy arisca, no quiero que me hable, no quiero que nadie me mire, porque estoy en esa fase. Y el Espíritu Santo, o sea, es una cosa tan ridícula, tan estúpida como esa, para mí es importante porque yo a veces no me sé controlar, porque es por las hormonas. Y yo decía, Dios mío, Espíritu Santo, ayúdame, porque es la única manera. Uno puede conocer mucho de la palabra, pero si uno no obedece y uno está presente, como el verbo llama, presente en Cristo, presente con el Espíritu Santo, eso no va a producir nada. Cuando lleguemos en el cielo, ¿qué vamos a comer? Frutos de justicia, frutos de no sé qué cosa. Entonces, de eso que produzcamos es lo que vamos a comer allá arriba. Entonces, en este tiempo hay que producir fruto. Porque imagínate que venga un viento, ¡fu! Te sacude en el árbol y quedas, ¿qué? Vacío, puras ramas, no tienes nada. Entonces la gente está viniendo porque ve un árbol. ¡Ay, tú te ves que de verdad tienes! Tú predicas, tú esto, tú aquello. Y cuando la gente va a agarrarse del árbol, viene un problema y se dan cuenta que es una falsedad. Entonces en este tiempo no podemos ser personas falsas, porque la gente en el tiempo terrible que va a venir ahorita se va a dar cuenta, tú de verdad eres cristiano, como decía mi papá, pero yo no te veo fruto. Entonces, produzcamos frutos de mansedumbre, de amor, paz, benevolencia, dominio propio, no sé qué cosa. A mí me falta mucho todavía, pero yo sé que nosotros como árboles que somos, pidamos eso, ser vivificados de las aguas vivas de Cristo y producir eso y saber qué es lo que nos falta y qué es lo que tenemos bien moldeados. Bien. Para finalizar, la última, el Señor quiere, hermanos, que nuestra vida esté conforme con la enseñanza de Él. Por algo, el Señor nos dejó aquí multitud de enseñanzas. Enseñanzas para que nosotros aprendamos y nos corrijamos. ¿Okay? Porque de nada vale tú hacer un esfuerzo, por ejemplo, para escribir, hablando de la parte tercera, hacer un manual de procedimiento, cómo hacer las cosas, y tú cuando vayas a trabajar, no veas el libro. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? En la empresa está un manual. Tú vas a limpiar tal cosa, tú agarras el cloro, la escoba, esto, utiliza esto, la máquina tal. Finalmente, el aparato está limpio. Para eso se hace un manual de procedimiento. Entonces, ¿para qué? Para que la persona acuda a él y vea la manera de trabajar. Así quiere el Señor que nosotros nos vea con la Biblia. Que veamos la Biblia como un instrumento para que nuestra vida sea cambiada conforme a sus enseñanzas. ¿Okay? Por eso es que la Biblia es un tesoro, porque es un tesoro tremendo, porque hay cada situación que se tome en cuenta, porque a veces nosotros decimos, es que la Biblia no aparece todo. Y yo digo, sí aparece todo. Sí aparece todo, porque qué situación que nosotros estamos pasando, nosotros le pedimos la palabra del Señor y yo le garantizo que el Señor le va a abrir en la Biblia el espacio o la lectura necesaria para que usted vea y aprenda y corrija sus pasos en el nombre de Jesús. Amén. Por eso es que tenemos que entender que el Señor quiere que nosotros tengamos una relación hermosa con Él y que cuando nosotros estemos con Él no escuchemos esa palabra, esa mala expresión, apartado de mí, sino más bien, Señor, aquí estoy, disfrutos, estoy contigo, sé tu obra, aquí estoy. Pasa adelante, siervo, para todo lo que tienes preparado desde el principio de la humanidad. ¿Qué pasó? Bueno, para finalizar, tenemos un anuncio importante que darles. El martes 28 nos gustaría comenzar ya lo que sería los martes de adoración y estudio bíblico. Entonces, estamos viendo cómo vamos a hacer, bueno, con Marta vamos a acondicionar esto un poquito más, a preparar un poco más la parte de audiovisuales, a preparar un poco más y a todas aquellas personas que tengan ese llamado a enseñar la palabra de verdad,
no por encimita. Entonces, ya desde el martes vamos a comenzar eso. El Señor nos dijo que esta era una casa de adoración. Así que hoy y de oración. Entonces, en ese momento va a ser muy hermoso. No sabemos exactamente la hora, estamos viendo cómo manejar todavía la hora, pero le vamos a comunicar eso en el grupo. Y siéntense más que bienvenidos los martes, que usualmente las personas que están trabajando en hostelería, como yo, como mi mamá, bueno, tienen esa oportunidad. Y va a ser muy hermoso, muy hermoso, porque vamos a ser capacitados, vamos a ser llenados del Espíritu Santo y pues es el comienzo de algo que el Señor quiere hacer. Amén. Muchísimas gracias y vamos a orar antes de terminar. Sí. Bueno, Padre, te damos las gracias por tu palabra, por la palabra que has traído hoy. Yo te pido, Padre, que bendiga a mis hermanos, los que están aquí, los que no han podido venir hoy. En el nombre de Jesús, que esta palabra redarguya sus corazones, Señor, y haya entendimiento de lo alto, Señor, en lo que quieres tú con nosotros, que seamos hijos obedientes, creyentes en ti, amorosos de ti, de tu palabra, Señor, que seamos siempre dignos de ti y de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendigo la vida de mis hermanos, en mis hermanos que comienza, y que seas tú, Señor, siempre la guía y el norte, Señor, de cada uno de ellos en lo que hacen y lo que dicen a diario. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, mis hermanos quedan aquí en su casa, yo me tengo que ir ahora. Sí, y estamos en contacto en el grupo. Nos amamos, Sí. quedamos en la semana y hay que visitar también el hogar de el hermano Mari de Bea. Pasó algo. Sí, iba con su suegro, tenía que hacer. Sí, van a decir yo